Las verdaderas aventuras del siglo XX. Historias que emocionaron al mundo. El ataque de Dulles. La Segunda Guerra Mundial fue la más destructiva de la historia de la humanidad. Pero entre el horror y las sombras de la guerra, hubo episodios audaces y heroicos que destacaron como rayos de esperanza. Una de estas acciones tuvo lugar en el Pacífico, en abril de 1942. En ella participaron 2 barcos y un puñado de valientes aviadores. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses lanzaron un ataque aéreo por sorpresa contra la base naval americana del Pacífico de Pearl Harbor, en Hawái. Aparecieron de repente y su ataque obligó a los Estados Unidos a participar en la guerra. La destrucción de barcos y aviones fue impresionante. Después, los japoneses realizaron una guerra relámpago. Las islas americanas del Pacífico fueron rápidamente capturadas. La colonia británica de Hong Kong cayó el día de Navidad. Las fuerzas japonesas también invadieron Malasia desde Tailandia. Pronto las tropas británicas se vieron obligadas a retirarse hacia el sur, en la isla fortaleza de Singapur. Las fuerzas japonesas también hicieron algunos desembarcos en las Filipinas. La presencia naval americana era demasiado débil para impedir estos ataques. Además, las fuerzas aéreas japonesas también eran muy superiores. Una vez en tierra, los japoneses avanzaron rápidamente hacia el interior. Las fuerzas americanas y filipinas fueron incapaces de detenerlos. Al poco tiempo, los japoneses lanzaron un ataque contra Manila, la capital. El avance de los japoneses continuaba. El 15 de febrero de 1942, los británicos entregaron Singapur, que durante mucho tiempo se había considerado inexpugnable. Fue un día negro para el Imperio Británico. Los japoneses también atacaron Birmania. Las débiles fuerzas aliadas fueron derrotadas. Los japoneses hicieron numerosos desembarcos en las Indias Orientales holandesas. Un destacamento japonés llegó incluso a penetrar en el Océano Índico y bombardeó Ceilán. Un avión japonés atacó el puerto de Darwin, en el norte de Australia, y tropas japonesas desembarcaron en la costa de Papúa Nueva Guinea. En las Filipinas, la resistencia aliada se reducía a la isla fortaleza de Corregidor, en la bahía de Manila, y a la península de Batán, al oeste. La situación general era desesperada. En América, el propio presidente Franklin Roosevelt quería bombardear la isla principal de Japón para vengarse del ataque a Pearl Harbor, pero en aquel momento aquello parecía un sueño imposible. El bombardero más potente de aquellos tiempos, el Consolidated B-24 Liberator, tenía una autonomía de poco más de 3.218 kilómetros, pero la distancia desde Alaska, el punto de Norteamérica más próximo a la isla principal de Japón, es de unos 5.636 kilómetros. El comandante en jefe de la Marina Americana, el almirante Ernest King, creía, sin embargo, que existía una manera de resolver este problema, aparentemente insalvable. Se trataba de utilizar portaaviones para transportar a los bombarderos hasta que Japón estuviera dentro de su radio de acción.
Pero el B-24 y otros bombarderos pesados, como el Boeing B-17 Flying Fortress, no podían operar desde un portaaviones porque necesitaban más espacio para despegar. Por tanto, habría que utilizar bombarderos más pequeños. Después de consultar con los mandos del Ejército del Aire de los Estados Unidos, King seleccionó el B-25 Mitchell norteamericano, llamado así en honor del general Billy Mitchell, un gran aviador de la Primera Guerra Mundial que posteriormente se había convertido en uno de los principales teóricos de la aviación. El bombardero Mitchell había entrado en servicio en 1941. Tenía una autonomía de 1.350 millas y podía transportar 3.000 libras, unos 1.360 kilos de bombas. Pero aún así, se necesitarían unos aviadores hábiles y audaces para despegar con el Mitchell desde la cubierta de un portaaviones. Como jefe de la escuadrilla de bombarderos destinada a Japón, se seleccionó al teniente coronel James Doolittle, de 46 años. En 1925 había ganado el trofeo Snyder en la famosa competición internacional de velocidad para hidroaviones, pilotando su Curtiss R-3C2 a una velocidad media de algo más de 370 km por hora. Tres años antes, Doolittle había sido el primer aviador que había cruzado América en menos de 24 horas. Jimmy Doolittle había abandonado el Ejército del Aire en 1930 para trabajar como asesor de aviación de una compañía petrolífera, aunque había continuado batiendo récords. En septiembre de 1931 se propuso una vez más ser el aviador más rápido en cruzar América. Y lo consiguió, reduciendo el récord existente en más de 2 horas y ganando los $10.000 del premio Bendix. Doolittle batió también el récord de la velocidad de vuelo y realizó otras notables hazañas aéreas, convirtiéndose en uno de los aviadores más destacados de aquellos tiempos. En 1940 le llamaron para que ayudara a transformar parte de la industria americana del automóvil en fábricas de aviones. Con toda esta experiencia, Doolittle era la persona idónea para dirigir esta arriesgada misión. En marzo de 1942, reunió 24 bombarderos Mitchell con sus respectivas tripulaciones en Eglin Field, Florida. Allí realizaron prácticas de bombardeo y se entrenaron para despegar con los bombarderos cargados desde una pista de tan solo 500 pies, unos 152 metros de longitud. Los aviadores apenas sabían nada de la naturaleza de su misión, aparte de que era alto secreto. Doolittle, sin embargo, les inculcó la idea de que iban a dar un golpe significativo que cambiaría el curso de los acontecimientos en el Pacífico. Mientras hacían los preparativos finales, la Marina y la aviación establecían los últimos detalles del plan. En su versión definitiva, el plan requería que 16 B-25 fueran embarcados en el portaaviones Hornet. El Hornet era el último portaaviones americano que había sido votado en diciembre de 1940 como parte de un amplio programa americano de rearme. Sin embargo, aún pasarían 10 meses antes de que el Hornet fuera puesto en servicio y aún estaban preparándolo en el momento del ataque japonés a Pearl Harbor. El Hornet, con una tripulación de 2.000 hombres, zarparía desde el puerto de San Francisco. Una vez en alta mar, se reuniría con otro destacamento. El núcleo de este segundo destacamento era el portaaviones gemelo Enterprise, que estaba bajo el mando del almirante William Halsey, popularmente conocido como Bull. Halsey conduciría a todo el destacamento hasta un punto situado a 550 millas de Japón.
Allí los bombarderos despegarían. El principal objetivo era la capital, Tokio. Aunque algunos B-25 atacarían Nagoya, Osaka y Kobe. Después volarían hasta China para aterrizar en aeródromos de allí. El 1 de abril de 1942, las 16 tripulaciones seleccionadas embarcaron en el Hornet y el portaaviones zarpó. Los miles de espectadores que contemplaron su partida no tenían ni idea de la aventura que estaba a punto de empezar. Los bombarderos eran demasiado grandes para colocarse bajo cubierta y tuvieron que ser sujetados a la cubierta de vuelo del Hornet. La principal preocupación del personal de mantenimiento era procurar que los aviones no sufrieran daños a causa del salitre, al que estarían expuestos continuamente. Una semana después de la partida del Hornet, el Enterprise y su escolta zarparon de Pearl Harbor. El 13 de abril los dos destacamentos se reunieron y con Halsey al mando de ambos pusieron rumbo a Tokio. Tres días después, Doolittle y sus aviadores se sobresaltaron al escuchar en una emisora japonesa una broma sobre un falso informe de la agencia internacional de noticias Reuters que decía que Tokio había sido atacada por bombarderos americanos. Sin embargo, al día siguiente se realizó una pequeña ceremonia a bordo del Hornet. 5 medallas que los japoneses habían regalado a los norteamericanos antes de la guerra fueron fijadas a una de las bombas que se dejarían caer sobre Tokio. A continuación, Doolittle pronunció ante sus pilotos la arenga final. El destacamento había avanzado tanto que los bombarderos atacarían al día siguiente, el 18 de abril. Doolittle despegaría primero para llegar a Tokio al anochecer. Los demás le seguirían unas 2 horas más tarde y utilizarían como guía los incendios provocados por las bombas de Doolittle. Pero a primeras horas del día 18, el radar del Enterprise localizó 2 naves japonesas a una distancia de unas 12 millas, aunque enseguida se pusieron fuera de su alcance. De todos modos, al amanecer, el destacamento envió 3 aviones de reconocimiento. Divisaron un patrullero. Poco después, avistaron otras 2 naves cerca del destacamento. Una transmitió un informe a la base diciendo que había divisado 3 portaaviones. Halsey ordenó inmediatamente que las hundieran. Pero había comprendido que ya no podían contar con el factor sorpresa y, por tanto, ordenó el despegue inmediato de los bombarderos. Aquello significaba que la distancia hasta sus objetivos sería de 241 kilómetros mayor de lo previsto. El tiempo había empeorado, lo que dificultaba aún más la operación de despegue de los aviones. Sin embargo, la cubierta de vuelo del Hornet se había convertido en un hervidero de actividad. Los pilotos calentaban motores y hacían las últimas comprobaciones. Para los aviadores había llegado el momento de la verdad. A las 7:15 AM hora local, Doolittle maniobró hasta ponerse en posición de despegar. Poniendo los motores a todo gas, aceleró a lo largo de la cubierta de vuelo. Cuando las olas empujaron hacia arriba la proa del portaaviones, el Mitchell despegó. Tranquilizados, los restantes 15 pilotos fueron despegando tras él. Cada vez que un B-25 se disponía a despegar del Hornet, toda la tripulación contenía el aliento. Pero todos los aviones consiguieron emprender el vuelo. Tan solo el último bombardero fue motivo de preocupación. Un hombre de la tripulación se resbaló y perdió un brazo al cortarse con la hélice de babor. Desconcertado, el piloto puso los alerones en una posición incorrecta, pero aún así consiguió despegar.
Los aviones dieron una vuelta alrededor de los portaaviones en señal de despedida. Luego pusieron rumbo a Tokio. Por una curiosa coincidencia, la ciudad estaba realizando un simulacro de ataque aéreo mientras los bombarderos americanos despegaban. La gente no se lo tomaba muy en serio y casi nadie prestaba atención a las órdenes de acudir a los refugios. El simulacro terminó a las 12 del mediodía y la ciudad volvió a la agitación habitual de cada sábado. Sin embargo, a causa del informe de avistamiento transmitido, los japoneses enviaron un destacamento naval para localizar los portaaviones. Ignorantes de la situación, Dulith y su escuadrilla continuaron su vuelo y alcanzaron la costa japonesa hacia mediodía. Al sobrevolar los campos, Dulith y los demás aviadores observaron que la gente no parecía preocuparse por su presencia. El que sí se sorprendió fue el primer ministro japonés, el general Hideki Tojo, que en aquellos momentos se dirigía a bordo de un avión a visitar una base aérea. De hecho, pasó al lado de un B-25. Los bombarderos llegaron a Tokio a las 12:30 p.m. y arrojaron sus bombas. La mayoría de los japoneses creyeron que los aviones formaban parte del simulacro de ataque aéreo y algunos incluso les saludaron con la mano, hasta que explotaron las bombas. Pero ahora tendrían que pagar las consecuencias de haber despegado prematuramente, porque los bombarderos se estaban quedando sin combustible. Una vez arrojadas las bombas, tenían que tomar la ruta más corta hacia China, lo que significaba hacer un aterrizaje forzoso en territorio ocupado por los japoneses. Para evitarlo, uno de los aviones voló hacia el puerto ruso de Vladivostok, donde la tripulación fue detenida, puesto que Rusia no estaba en guerra con Japón. 8 aviadores que aterrizaron en China fueron capturados y posteriormente ejecutados. Otros 3 se mataron al estrellarse su avión. Pero Dulith y 78 de sus hombres consiguieron abrirse camino hasta territorio que aún seguía en poder de Chiang Kai-shek y finalmente fueron repatriados. El destacamento naval japonés no consiguió interceptar a los portaaviones al no imaginar que habían lanzado el ataque desde tan lejos. El Hornet, el Enterprise y sus escoltas consiguieron regresar triunfantes a Pearl Harbor, con la satisfacción de saber que habían dado un buen golpe a los japoneses. Cuando en Washington se conocieron los hechos, aquellas serían las primeras buenas noticias de guerra que recibían los americanos. Tokio bombardeado. El propio presidente Roosevelt dio una conferencia de prensa, aunque no quiso revelar cómo habían conseguido llegar los bombarderos hasta Japón. De hecho, hasta muchos meses después, no se reveló el papel que desempeñaron los portaaviones. Cuando finalmente Dulith y sus hombres llegaron a casa, fueron recibidos como héroes. Por su valentía y capacidad de mando, Dulith recibió la máxima condecoración al valor, la Medalla de Honor del Congreso. Sus hombres también fueron recompensados por su valor. Su hazaña era única en los anales de la aviación. No se lanzaron más ataques con bombarderos contra Japón hasta al cabo de 2 años, cuando las fortalezas volantes B-29 empezaron a operar desde bases de China. Sin embargo, hasta finales de 1944, cuando estos aviones empezaron a despegar desde las recientemente capturadas Islas Marianas, los japoneses no empezaron a sentir realmente los efectos de los bombarderos. Mientras tanto, las tripulaciones del Hornet y el Enterprise no tuvieron tiempo para celebrar el ataque de Dulith. El 30 de abril de 1942 tuvieron que levar anclas una vez más. Una semana después se encontraron con un destacamento naval japonés que iba a desembarcar más tropas en Nueva Guinea. La batalla del Mar del Coral fue el primero de los grandes conflictos aeronavales del Pacífico. Los americanos desbarataron los planes de los japoneses, aunque perdieron el portaaviones Lexington. Ahora los japoneses habían organizado otra operación.
pretendían capturar la isla de Midway, que consideraban como el centinela de Pearl Harbor, a fin de evitar más incursiones sobre la isla principal de Japón. El 4 de junio de 1942 comenzó el segundo gran conflicto aeronaval del Pacífico. Tanto el Hornet como el Enterprise se vieron seriamente comprometidos al tener que rechazar inicialmente los ataques aéreos de los japoneses. Durante uno de ellos, un portaaviones gemelo, el Yorktown, fue alcanzado fatalmente. Pero el Hornet y el Enterprise consiguieron vengarse cuando sus aviones ayudaron a hundir 4 portaaviones japoneses y algunos otros barcos. Después del ataque de Dulles y de la batalla del Mar del Coral, Midway era el punto decisivo en la Guerra del Pacífico. El Hornet pasó a operar en las Islas Salomón, pero el 26 de octubre fue atacado por aviones japoneses con torpedos y bombardeo en picado. Su tripulación luchó desesperadamente para derrotarlos. Pero fue inútil. Su suerte se había terminado. Pronto no fue más que un resto en llamas, y la tripulación se vio obligada a abandonar el barco. Aún así, el Hornet siguió luchando contra lo inevitable y aún resistió durante 24 horas hasta que finalmente se hundió. Pero en menos de un año se botó un nuevo Hornet. Este nuevo portaaviones sobrevivió a la guerra con el orgullo de mantener la reputación alcanzada por su predecesor en su corta vida. En cuanto al Enterprise, sobrevivió, aunque cada vez más magullado, para participar en las principales acciones navales del Pacífico, y regresó triunfante a Nueva York después del fin de la guerra en 1945. Acabaría sus días en 1967 en el desguace naval. Dulles experimentó un ascenso meteórico. A finales de 1942 fue puesto al frente del 12 Destacamento de las Fuerzas Aéreas, que apoyó los desembarcos aliados en el noroeste francés de África en aquel mes de noviembre. Después estuvo al mando de los bombarderos aliados en la zona del Mediterráneo. A principios de 1944, Jimmy Dulles fue puesto al mando del 8º Destacamento de las Fuerzas Aéreas en Gran Bretaña y el rey Jorge VI le distinguió nombrándole caballero. Estaría al mando del 8º Destacamento durante la campaña del noroeste de Europa. En 1945 llevó al 8º Destacamento al Pacífico y lo dirigió durante los últimos meses de la guerra contra Japón. Sus aviones desempeñaron un importante papel en la consecución de la rendición final de los japoneses. Dulles pudo comprobar que los B-29, con una autonomía 2 veces y media mayor que la del B-25 y una capacidad de carga de bombas 8 veces superior, causaban un impacto mucho mayor que el que él mismo había causado en abril de 1942. Pero a pesar de todo esto y de sus posteriores hazañas, Jimmy Dulles siempre será recordado en la historia por la extraordinaria gesta de aquel día de abril. Para Dulles y para los miembros de su destacamento que sobrevivieron a la guerra, el ataque Dulles fue sin duda la mayor aventura de sus vidas y una de las operaciones aéreas más audaces que se han realizado nunca.